Mila esker etortzeagatik, guztioi. Bereziki gustatuko litzaidake batea eskerrak Tolosako udalari, hau dana antolatzeratik, eta Tolosa aldea garatzen agentziari ere. Hemen dago Christian Ferber, nik irakurriko pixka bat bere ibilbidea, zein izan dan eta pixka bat ezagutzeko bera. Euskeraz eta erderaz egingo dut, edo euskeraz bakarrik? Euskeraz bakarrik? Ez dut bizina hainbeste... Badakizu, euskeraz egiten. Bueno. Gero ere hemen daukagu Euskal Herriko guztion onerako ekonomiako elkartea, eta gero ezagutuko dugu elkar. Badago pertsonak ere gurekin lanean hasteko eta hori gogoarekin, gero taldeka jarriko gea eta ezagutuko duzue jende guztia, bale? Irakurriko dut. Christian Ferber, Salzburgon jaio zen, 1972an, filologia hispanikoa, psikologia, soziologia eta politika zientziak ikasi zituen Madrilen eta Vienan. Noski hori bakarrik Austrian egin daiteke, hainbeste gauza batera ikastea. 2008 geroztik irakasle elkartua da, Vienako Ekonomiako Unibertsitatean. Vienan bizi eta nazioartean txosten gilea da, dantza garaikideko dantzaria, idazle independentea, eta hainbat bestsellerren autorea. Besteak beste, ezagutzen duzuen liburua, asko irakurri dugu, guztion onurako ekonomia, Deustoko argitarpen dago liburu hau, eta seguru askok irakurri duzue. Gero, badaude beste liburuak, Geld, dien neon springen dirua, helburu izatetik bitarteko izatera. Hau gaztelaniaz dago eta katalanez ere. Eta 2008an amaleko liburu oneraren sari jaso zuen, Get Abstract Book Award, hori Austrian edo nunego izan, nazioartekoa da. Orduan, momentu honetan, guztion onurako bankua izeneko proiektuaren eta guztion onurako ekonomia izeneko nazioarteko mugimenduaren abiarazlea da, eta horregatik hemen daukagu behar. Eta gaur egun ekimen horiek lantzen diagun natiboki eta hitzaldiak ematen ditu mundu zabalean. Orduan, hobena da zu entzutea eta zure ideiak eta hemen partekatzea eta gero egongo geha denon taldekak hori dana aztertzen eta solasaldia pizka bat sakontzeko, zure ideiak pizka bat lantzeko. También por poder hablaros en castellano, porque sí llego a hablar castellano, pero no llego a hablar catalán, gallego y vasco. Por eso gracias por compartirlo en castellano. Bueno, no es la primera
yo provengo, aunque ahora me siento bastante en casa porque ese tiempo es prácticamente el tiempo de 170 días de Salzburgo, donde yo nací, pero hoy provengo de Valencia y ahí pues, tienen un verano muy brillante. Sí, tenía disfrutado del lujo de practicar la yoga en el río Verde de Valencia, el río sin agua. Estoy con ocasión de varias invitaciones y fundamos anoche la Asociación Valenciana para el Fomento del Bien Común en un lugar preciosísimo, Centro Cultural de Beneficencia. Es una antigua parroquia realizantista y unas 40 personas forman parte de la Asociación Valenciana y 9 de ellos están en el grupo de coordinación y han decidido tomar la misma decisión que aquí en el País Vasco de fundar la Asociación de Fomento y de seguir diseminando las semillas del diente león. El diente león es el logotipo del movimiento y desde la agricultura sostenible biodinámica sabemos que el diente león es una planta por un lado familiar a todo el mundo. Todo el mundo conoce el diente león. El bien común no debe ser tan exótico, sino algo familiar para todos nosotros. Por otro lado, puede crecer en el suelo hasta el mástico, hasta el hormigón. Y luego desprende las semillas más suaves en el mundo, donde aterrizan y arraigan y brotan, pues puede crearse un ecosistema nuevo. Esto está ocurriendo en los últimos 4 años. Hace 5 años la economía común simplemente no existía. Sí existían sectores económicos muy parecidos, como la economía social, como el cooperativismo, especialmente en este país, como el precio justo y otras alternativas económicas, la banca ética y otros más. Pero la economía común como tal, como concepto para una economía nacional o incluso mundial, un modelo completo y coherente, hace 5 años no existía. Hemos propuesto elementos que algunos de ellos perduran ya varios miles de años. Ya vais a ver, en la esencia no es nada, pero nada nuevo, solamente la composición, tal y como la presentamos. En el camino al País Vasco me llegó esa noticia, así que lo que mañana vamos a celebrar en 40 años, lo acaban de celebrar en otro municipio, cerca de Salamanca, y esto es un signo de que este movimiento se está dispersando por toda España, por un lado, y también por todo el mundo. También nos llegó la noticia desde la Universidad de Santiago de Chile, que al final ellos querían contribuir algo al movimiento, y lo que han contribuido los catedráticos de contabilidad ha sido el balance del bien común, pero en términos científicos, porque sí, nosotros hemos desarrollado un balance, pero que mirando más de cerca no llega a ser un balance en el término estrictamente científico, porque es simplemente un informe sobre el comportamiento ético de una empresa concerniente a los valores más importantes. Y aquellos que defienden el balance científico dicen que siempre tiene que haber 2 lados, los activos y los pasivos, si no, no llega a hacer balance. Ahora sí, esos catedráticos han tomado como modelo el balance social, que aquí también se conoce, este cooperativismo, y lo han desarrollado hacia un verdadero balance del bien común. Este proyecto científico es uno de muchos que se han iniciado en los últimos 4 años. El más significante se está desarrollando en la Universidad de Barcelona, en la UB. Se está preparando una cátedra UNESCO Economía del Bien Común. O sea, toda una cátedra se va a dedicar al desarrollo del tema. Y quizás una última cifra en cuanto al estado de desarrollo de la comunidad. Se han adherido hasta la fecha de hoy 1.767 empresas de todos los tamaños, de todas las ramas, de todas las formas legales. Todos están igualmente bienvenidos para hacer el balance, para probar qué de ético es un comportamiento en
unas 250 de ellas han hecho el balance del bien común hasta la etapa final. Aquí en el País Vasco la asociación también ha empezado a trabajar con las primeras docenas de empresas. Esto lo vamos a ver en una de las comisiones de trabajo, las reuniones de trabajo después de esta primera ponencia. Bien, pues ¿por qué un modelo alternativo? ¿Y por qué un modelo alternativo si las otras alternativas, las otras economías siempre han existido? Porque a lo mejor lo que falta es una narrativa de todo un modelo, de no solamente la cooperativa como una forma alternativa de llevar la empresa, de no solamente la economía social como sector que funciona de otra manera, como el comercio justo, sino la economía común. Si trata de ofrecer una narrativa completa sobre el modelo económico. Porque con el actual, en mi tierra, en Austria, el 90% de la población ya no está de acuerdo con el modelo actual. Y eso quizás es de sorprender porque en Austria vamos bastante bien, mirando las cifras tradicionales, mirando el paro, que es despreciable casi, la pobreza extrema no existe, la pobreza relativa sí existe, pero tampoco azota el país y el paisaje de Austria es casi tan hermoso como el paisaje del País Vasco, así que supuestamente nos falta muy poco, pero aún así 9 de cada 10 personas dicen sí nos faltan varias cosas de peso, nos falta sentido en el trabajo y en la vida, nos faltan valores, nos falta la ética, nos falta democracia, nos faltan relaciones florecidas entre los seres humanos y con la naturaleza. O sea, faltan bienes muy importantes que no son bienes materiales, son bienes inmateriales, bienes sociales, culturales y valores en su mejor sentido. Algunos ejemplos solamente en Estados Unidos de aquellas personas que tienen un puesto de trabajo fijo y estable y con una alta remuneración y con una seguridad social notable. El 70% dice que no encuentra prácticamente ningún sentido en su trabajo. Eso yo creo que es más que preocupante. En España y en Austria, en la media, no solo aceptamos el regalo ecológico que nos brinda el planeta al año, sino gastamos 4 veces más de este regalo. O sea, nos pasamos 4 veces en cuanto a la oferta ecológica del planeta. Eso sí es un problema muy acuciante. Si miramos, por ejemplo, la deuda financiera de Grecia, se está pasando un 50%, un 70% por encima del 100% del PIB. Pero en el sentido ecológico nos estamos pasando 4 o 5 veces. Eso es mucho más dramático. Muchos padres ya no tienen tiempo porque están currando todo el día y el descuido de los niños tiene como consecuencia que los niños no encuentran otro sentido de la vida que la compra en Viena, en la muy hermosa Viena. El 50% de los jóvenes entre 15 y 25 años está en peligro de convertirse en adictos al consumo. Es una patología concreta. Y estas son facetas, no voy a profundizar mucho más, estas son facetas que explican que el 90% de la población austriaca dice que hace falta otro modelo ecológico. Y como la crisis no es unifacética, no es solamente una crisis financiera de la deuda pública o de la distribución o ecológica, sino es verdaderamente integral, holística. Yo creo que la respuesta también tiene que ser integral y holística. Yo no soy economista. Quizás si fuera economista yo podría dar una respuesta integral y holística. Sí que existen economistas que tienen una visión integral del todo y del mundo, pero en la corriente principal, en las universidades y en las facultades económicas, pues la visión integral y holística no existe.
yo no estudié economía no porque no me interesaba, sino porque estaba buscando una visión más amplia. Yo quería estudiar ciencias universales. Y a la hora de tocar la puerta de las universidades, estas me contestaron: estás equivocado, sí. Y yo digo, pero ¿cómo puede estar equivocado si vosotros os llamáis universidades? ¿Qué si no se puede estudiar ciencias universales? Y dijeron, no, eso no tiene mayor importancia, eso viene de la universidad, la unión entre los investigadores, y el profesorado y los alumnos, los estudiantes, pero no tiene mayor importancia. ¿Cómo que no tiene mayor importancia? Porque el nombre es constituyente del espíritu de estas casas. ¿Qué quiere decir el nombre de la universidad? Se esconde la palabra del universo en la universidad. Y el universo quiere decir literalmente en latín un universo, un solo verso, una sola canción, un todo coherente. Y ese me interesaba y sigue interesando, eso quiero reconocer, eso quiero experimentar en el mejor de los casos. Y yo esperaba que las universidades me ofrecieran acceso a ese todo coherente, pero no lo hacen, solamente ofrecen acceso a partes delimitadas unas de otras, casi de forma autista, y por eso propongo renotar a aquellas universidades que solo ofrecen estas partes en multiversidades o poliversidades, o superversidades. Ya saben, pervertir no quiere decir otra cosa que invertir el sentido originario de ofrecer acceso al todo, el ofrecer solamente y exclusivamente el acceso a las partes y separar uno de otro, separar la economía de la ética, separar la técnica de la naturaleza, separar la razón del corazón y separar uno de otro. Eso es el problema en su mayor profundidad. Si se mantiene una visión general, se pueden colocar las cosas. Para mí la economía es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta, un instrumento medio al servicio de la sociedad en la cual está inscrita y debe, por tanto, mantener y nutrir los mismos valores que se comparten en esta sociedad humana. Hoy día vivimos muchas veces el contrario. Por ejemplo, en Italia, en Austria, el eslogan publicitario más conocido en toda la población es la avaricia es sexy. Nos cuentan algunos. La avaricia es sexy, ¿no? Y a mí no me consta ninguna cultura en todo el mundo donde los amigos y las amigas se busquen según el criterio de la avaricia. De repente viene otra ética por parte de la economía. Y segundo, la economía debería seguir las reglas democráticamente decididas por todos nosotros. No solamente por los economistas, no solamente por las empresas, sino por toda la sociedad. Porque las empresas, en especial, y la economía en general deberían servir a esta sociedad. Por eso la sociedad tiene que definir no solamente los valores, las reglas, pero hoy día hacemos la experiencia cada vez más, en más casos, que las leyes vinculantes para todos se escriben por los grupos de presión más potentes y luego los parlamentos las firman las leyes. Esto por lo menos ocurre en Austria. Y por eso la gente dice que, imagínate aquí también, vaya, bueno, parece que es un fenómeno global, porque el descontento con el actual modelo, pues yo lo encuentro en todo el mundo. No importa que estemos en el País Vasco, en Austria, en Canarias, en América Latina, en África, en Asia o en América del Norte. Y tercero, la economía como está inscrita en un contexto todavía más amplio en los ecosistemas del planeta Tierra, pues debería considerar la naturaleza no solamente en su pensamiento, en su teoría, sino también en la práctica económica y en todos los cálculos, porque al fin y al cabo todos los valores económicos provienen de la naturaleza. Por eso debería considerarse en cada cálculo económico si el capital ecológico, por llamarlo así, aumenta, se mantiene igual o menos. Eso no se suele calcular, pero yo diré solamente si estamos seguros de que esta actividad económica
esa empresa, esa inversión, ese crédito, ese comercio, no merme el capital ecológico, el capital social humano, la confianza, la dignidad, la justa distribución, la democracia, el capital cultural. Solo si estamos seguros de esto, solo entonces podemos hablar de una economía exitosa o de una empresa exitosa. Pero no se suele hacer en el pensamiento económico, por lo menos en la corriente principal. Y nosotros proponemos exactamente esto. Desde la intuición, yo siempre tenía claro que el objetivo de la economía debería ser el bien común. Es una intuición, no tiene razones en un primer momento. Pensándomelo bien, pues estoy de acuerdo con mi intuición. Pero esto a lo mejor no vamos a mirar todos juntos, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, el objetivo de la economía es ganar dinero, por supuesto, y es incrementar el capital, porque el capital es la base de la riqueza. Algunos dicen eso, por lo menos cuando yo veo los institutos de formación comercial, y pregunto, ¿vosotros qué aprendéis? ¿Cuál es el objetivo supremo de la economía? En Austria, en Alemania, en Suiza, y en ocasiones también en España, la respuesta siempre es el dinero, el beneficio. Beneficio, el dinero, beneficio. Pero, ¿quién dice eso? Así lo aprendemos en el jefe. ¿Vale? Y ¿qué razón nos dan vuestros profesores, quienes os enseñan así? ¿Por qué el incremento del capital tiene que ser el objetivo de la economía? Ni idea. Una inconsciencia absoluta sobre la razón por la cual el capital y su incremento deban ser el objetivo supremo de la economía. Yo, como profesor economista, miro muchas fuentes muy distintas, las más diversas. Por ejemplo, constituciones de países democráticos, porque son los documentos de mayor legitimación democrática. Y empecé con la de Baviera, porque yo me quedé al lado de Baviera en Salzburgo, y primero pensé, eso es un error. Pero no es un error. Está muy bien pensado y además legitimado con un referéndum. La Constitución de Baviera se aprobó por referéndum en el 46. Y no solamente nos dice cuál es el objetivo de la economía, sino también nos dice cuál es el papel del capital. Porque el capital no tiene nada malo, solo que no es el objetivo. El capital es un medio para desplegar la economía, pero no es el fin. Lo dice muy claro. Si la Constitución aclara esto, tiene que tener relevancia esta aclaración, a ver cuál es el objetivo y cuál es el medio de la actividad económica. Y si miramos más constituciones en países nacionales, incluso como Alemania, pues encontramos lo mismo, exactamente lo mismo. La propiedad obliga, su uso debe servir siempre a la vez al bien común, dice la ley fundamental de Alemania. Una empresa, no importa que sea privada o colectiva o pública, eso no importa, pero es una propiedad. Y una propiedad tiene que servir al bien común. Entonces yo pregunto, ¿y cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Y cómo lo sancionamos? De forma positiva si se cumple, de forma negativa si no se cumple. Ahí el orden económico nos deja un hueco absurdo, un vacío. Y ese vacío lo queremos llenar. Nosotros queremos desarrollar la herramienta que asegure que esto sea así, para cumplir con la Constitución. La italiana, tanto la actividad económica privada como la pública, deben estar orientadas al bien común. Muchas constituciones más, la de Colombia, la de España, eso dicen muchas constituciones, el bien común no solamente es el objetivo supremo de la economía, sino del Estado democrático en su conjunto. Hasta los países más pequeños como Liechtenstein dicen exactamente lo mismo. El bien común es el objetivo supremo del Estado democrático. Incluso la Constitución de Estados Unidos tampoco dice que el incremento del capital es el objetivo de la economía de Estados Unidos, porque somos un país capitalista. No lo dice. Dice exactamente lo mismo que las demás constituciones. Y esto yo creo que es importante indicarlo, porque no se aprende en los colegios, por lo menos no en aquellos a los que he sido invitado yo. Y en las universidades más importante
y mucho menos. Eso es más significativo todavía, porque lo que se estudia en las universidades luego se disemina en todo el mundo. Y se aprende, se estudia que el beneficio es lo más importante en la economía y el éxito económico es el beneficio, pues entonces esto crea todo un espíritu y ese espíritu pues tiene como consecuencia actividades concretas. Última fuente, esto que acaba de discernir con ayuda de constituciones, pues esto en Occidente siempre ha sido así. Y digo en Occidente porque en las culturas no occidentales, pues tanto más ha sido así. Porque si alguna cultura es sospechosa de haber acuñado el capitalismo, pues es Occidente. En América Latina, la filosofía del buen vivir era la única filosofía que se conocía. El capitalismo no existía hasta con la llegada de los europeos. En un punto de África quiere decir lo mismo. Y el budismo nos invita a tomar en consideración todos los seres vivos en cada paso que damos en la vida. Así que esto es universal, no solamente en Occidente, pero hasta en Occidente ya fue el propio Aristóteles quien diferenciaba entre una economía sana y natural, la economía en la cual el dinero solamente servía de medio para una buena vida, decía él, una sociedad justa. Y la otra forma de hacer la economía, cuando la ganancia del dinero se convierte en el fin de mi actividad. Pues esto lo tachaba de antinatural, incluso le daba un nombre propio, la climatística. Con eso quiero enseñar, pues en el pensamiento miles de años siempre se tiene claro que el bien común, la buena vida, es el objetivo de toda la economía y por tanto de cada empresa y del Estado democrático mucho conjunto. Y el capital solo es el medio. Quizás esto le parece una pequeñez, ¿no? O incluso sofisticado, pero ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. Pero vamos a recolectar el último elemento, que es el elemento de los valores. Porque aquellos emprendedores y emprendedoras austríacos, quienes han dado el impulso de fundación de este movimiento, que hoy presento aquí, ellos han dicho que nosotros somos empresarios apasionados. Nos encanta tomar la iniciativa, contribuir algo a la comunidad con sentido, pero nos gustaría comportarnos de forma humana, social, considerada, empática, responsables y sostenibles. Y, igual de importante, que se nos recompense este esfuerzo. Nosotros hacemos la experiencia contraria. Cuanto más éticos nos comportamos, pues mayor es el peligro de sufrir una desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos todo bien, pues tenemos unos costes elevados. Y aquellos que pasan de los valores que acabamos de enumerar, pues ofrecen a precios menores y tienen una ventaja competitiva muy significativa. Y esto es otra perversión, ¿no? En el sentido originario de la palabra. Es un orden invertido de las cosas. Y la causa de esa inversión nosotros la detectamos en las reglas del juego de la economía capitalista del presente. Afán de lucro y competencia o competencia. Afán de lucro como meta principal de las empresas y competencia, o mejor dicho, contrapetencia, hasta en sus variantes más agresivas y crueles. Por ejemplo, fondos buitre son legales en la economía, el canibalismo es legal en la economía, ¿no? Y esto conduce a que las empresas que no viven los valores que ya compartimos salen exitosas. Este es el significado de este gráfico, ¿no? Si las empresas se comportan de forma no ética, tienen éxito. Las caníbales, las buitres, las desconsideradas, aquellas que practican distintos tipos de dumping, desde el salarial hasta el medioambiental o el fiscal, por otra.
contribución al bien común, de la búsqueda del bien común como el objetivo supremo, tampoco el único, pero el más alto es este. Y que se recompense la cooperación y los comportamientos solidarios. Estas serían otras reglas para una economía sí de mercado todavía, pero de esta forma el mercado se convertiría en ético, en humano, en social y en económico. Y estas reglas de juego causarían que aquellas empresas que se comportan de forma ética saldrían exitosas y grandes. O sea, precisamente lo que estas empresas estaban viviendo. Cuanto más solidaria, cooperativa, sostenible, responsable, democrática, tanto la organización de la misma empresa como el comportamiento de la estrategia con todos los demás, pues mayor probabilidad de ser exitosa debería ese cambio de rumbo, sí, para completar la imagen, se puede imaginar aquí una estrella polar que simboliza las deficiencias humanas, los vicios, y el gráfico quiere decir si las empresas y los participantes del mercado viven estos vicios, estas deficiencias, tienen éxito. Y en el futuro deberían no tener éxito, deben fracasar incluso. Cuanto menos cumplan con los valores, pues mayor debería ser el riesgo de ir a la insolvencia. Y a la inversa, según el grado con el que cumplen con las virtudes y con los valores constitucionales, pues deben tener éxito empresarial y económico. Para eso hace falta un último paso, la redefinición, la resignificación del éxito en la economía. Esto aquí en el País Vasco pues, ya se ha pensado más que en otros lugares. Ya existen distintas visiones del éxito tanto de una empresa como de la economía, pero yo no me he criado aquí. O sea, yo hablo de la economía global tal y como se presenta hoy. Y en la economía global de hoy medimos el éxito económico con estos indicadores, con el PIB en el nivel de economía nacional, con el beneficio financiero en cada empresa y con el rédito financiero para cada empresa. Esto también se instruye en las universidades y facultades económicas. Y enseguida reconocen que estos tres parámetros de éxito algo tienen en común. ¿Eso qué es? El dinero, pues claro, es el dinero. Y el dinero, ahora mis preguntas, que casi son como retóricas, pero no se estoy poniendo en serio, el dinero es el objetivo de la economía. Según las constituciones, no. Según las constituciones, el dinero es un medio para la actividad económica, pero no es el fin. Y según Aristóteles también, y muchos otros también. Nosotros no somos dogmáticos, no somos un partido político que tenga reivindicaciones, ¿no? Y ahora el bien común tiene que ser el objetivo supremo de la economía. No. Nosotros solamente somos un movimiento social, empresarial, ciudadano, democrático, y por eso sí tenemos una reivindicación. Pero la única reivindicación que tenemos es que esta cuestión, cuál debería ser el objetivo supremo de la economía, y otras cuestiones fundamentales, cómo queremos que sea el orden económico en sus pilares centrales, en sus fundamentos, que estas cuestiones se decidan de forma democrática en procesos descentrales, en círculos o asambleas democráticas, quizás municipales, y si en estos procesos democráticos el pueblo soberanía de latín quiere decir la más alta instancia, eso quiere decir el soberano. Así que en una democracia el pueblo debería ser la más alta instancia y por lo tanto formular la constitución. Esto, si soy politólogo, o sea, estudié ciencias políticas, pero nunca me enseñaron cómo debería ser la democracia. Solo me enseñaban cómo es, pero no cómo debería ser. Y yo con el
Entonces, nosotros deberíamos escribir la Constitución y nadie más, debe ser patrimonio exclusivo del pueblo. ¿Y por qué? Porque la Constitución regula las competencias y el poder de nuestros queridos representantes. Y estos representantes tienen una orientación muy clara, no solamente en cuanto a sus competencias, sino también en cuanto al contenido fundamental. O sea, en la Constitución figuran las directrices para la política económica, política monetaria, política de educación, pero esto todavía no son leyes y ahora sí los necesitamos mucho, porque desde las directrices constitucionales se hacen las leyes, ¿no? Y los representantes, los gobiernos, desde el municipal hasta la Comisión Europea, los parlamentos en especial, pues hacen las leyes, pero en base a la Constitución. Y esa sería la división de trabajo y también de poderes entre el pueblo soberano y sus representantes. Y la propuesta para empezar estos procesos constituyentes es empezar por la economía, porque aquí tenemos un problema tan gordo. Sería un ejercicio parcial, pero muy ardiente y acuciante. Y por eso la propuesta es que comprobemos las cuestiones fundamentales del orden económico en esas asambleas democráticas municipales. La primera cuestión de todas es cuál es el objetivo del gobierno. Y si el pueblo soberano decidiera, pues para nosotros el objetivo supremo de la economía sí es el crecimiento del capital, porque así lo entendemos y de eso depende todo lo demás. Entonces, retiramos nuestra propuesta, porque obviamente ahí no pintamos mucho. Pero sí, y eso claro que sí, que sospechamos, que el pueblo está de acuerdo con lo que ya dicen las constituciones, y dice el pueblo, bueno, el bien común es el objetivo y el capital está bien, pero es el medio. Pues entonces yo creo que tenemos que ni siquiera corregir, sino ampliar la metodología de medición de éxito económico. Porque el éxito siempre, sin excepción alguna, se tiene que medir a lo largo del alcance de los objetivos y no a lo largo de la acumulación de los medios. Esto sí sería un error metodológico. Si confundiéramos fines y medios, pues solo entonces mediríamos el éxito de una empresa, cualquiera que fuese, según la acumulación de los medios. El éxito nunca se mide a lo largo de los medios, el éxito siempre se mide a lo largo del alcance de los objetivos. Si el bien común es el objetivo, pues solo hace falta algo como un bien común, un balance de bien común y un examen del bien común para cada inversión. Porque la inversión, con una inversión, creamos el futuro económico, no solamente el futuro de la sociedad. Porque si invertimos en este ámbito, pues este va a ser nuestro futuro. Si solamente medimos cuánto dinero refluye, cuántos recursos refluyen de la inversión, que es un flujo monetario en esa actividad, en ese proyecto, pues entonces sabemos si tenemos más o menos recursos después. Eso no está nada mal saberlo, pero más interesante es saber si esa inversión, ese proyecto, esa creación de futuro crea valores en su sentido más amplio o destruye valores, porque puede perfectamente ser que una inversión es totalmente rentable en términos monetarios, pero destroza el medio ambiente, destroza la confianza, dispara la desigualdad, discrimina a las mujeres y socava la democracia. La misma inversión. ¿Y por qué la vamos a permitir? ¿Por qué la vamos a permitir tanto más si tenemos en la Constitución que el objetivo de la economía es el bien común? Pues lo tenemos que averiguar, de alguna forma lo tenemos que evaluar con un examen de Dios. Y lo mismo con la empresa y lo mismo con la economía nacional. Y otra buena noticia es que la búsqueda de las alternativas ya se ha empezado. Y si empezamos con el nivel más alto, la economía nacional, pues ya se ha creado un índice de una vida mejor, Better Life Index de la misma OCDE. Se ha creado el Happy Planet Index, el índice del planeta feliz, por la New Economics Foundation.
tiene es la felicidad nacional bruta. El estado de Bután, que tiene más o menos el tamaño del País Vasco. La felicidad no es nada bruta, sino es muy inteligente. Lo que hace es preguntar a los humanos cada 2 años: ¿cómo estáis, gente? ¿Cómo estáis de salud? ¿Cómo os va a ir a vuestros hijos algún día? ¿Cómo está el ganado? ¿Cómo está el bosque? ¿Tenéis tiempo para hacer una pausa, para echarse una siesta? ¿Tenéis confianza en los vecinos? Las preguntas las más relevantes para la calidad de vida. Y nuestra propuesta es sí escuchar a los expertos, sí inspirarnos por otros países, pero averiguarlo nosotros mismos. Aquí, no solamente en el País Vasco, sino en cada municipio, en Tolosa, en Lorendaia, en Bilbao y en Donostia, averiguar entre los vecinos, a ver, ¿qué es para nosotros la esencia de la calidad de vida? Y quizás son entre 10 y 20 ingredientes, y el conjunto de estos 20 ingredientes contiene el índice de calidad de vida municipal o índice de bien común municipal. Y este lo hemos sobrellevado por el escenario, y entonces sabemos si vamos mejor o peor. Y quizás delegando una persona a la que tenemos la máxima confianza entre todos, pues se compone la Asamblea Democrática Nacional, o incluso europea en algunos casos. Y esta asamblea no decide, sino solamente prepara las últimas variantes, las últimas alternativas que nosotros decidimos. El voto final siempre tiene que tener la máxima instancia en cuestiones constitucionales. Y así se compondría el producto del bien común. Y si este crece, entonces sabemos con certeza, ahora somos más saludables, somos más listos, somos más democráticos, somos más igualitarios, somos más justos o más felices. Se puede, si se nombra índice de felicidad, yo he encantado. No tiene por qué llamarse índice. Muy bien. Pues casi ha terminado. Pero sí, en los próximos 3 folios viene el núcleo. He preparado el terreno lentamente. Ahora vamos directamente al grano de la consecuencia. El producto del bien común se dispara cuanto mejores los resultados de los balances del bien común de las empresas. Ahí está, ya estamos en el. Y obviamente este balance lo hemos venido desarrollando en los últimos 4 años y varios centenares de empresas lo han hecho hasta la etapa final. El balance del bien común no es hacer magia, sino es cumplir con las constituciones del pueblo en sentido ético. En la franja horizontal lo que veis son los valores constitucionales más frecuentes de países democráticos. Nosotros no proponemos nada nuevo. Lo único que proponemos es que tomemos en serio lo que ya existe y que preguntemos a la totalidad de las empresas: a ver, ¿en qué grado vives tú esto? Y cuanto más auténticamente lo vivas, pues te vamos a recompensar. En un primer lugar, lo vamos a poner a hacer transparente para que los consumidores tengan toda la información. Pues yo compro un producto y quiero saber quién lo produjo, en qué condiciones laborales, con qué sueldo y salario, si la empresa se comportaba de forma solidaria o cannibalista, si explotaba el destrozado el medio ambiente o no, la huella económica la quiero saber, si minimiza los beneficios en el paraíso fiscal o paga unos impuestos justos, si financia un partido o un grupo de presión. Eso lo quiero saber y necesito que la información, por lo menos la puedo sacar desde mi web o desde mi ordenador de casa, si no tengo web. Y entonces, pues la economía de mercado sería el primer paso por fin transparente. Pero todavía los productos éticos serían más caros que los productos menos éticos. Y el segundo paso, casi más importante, es invertir en esto y hacer más económicos los productos verdes o los más éticos. Y esto se consigue a través de toda una serie de incentivos legales
que se vincula al resultado del balance económico. Impuestos distintos, aranceles distintos, condiciones crediticias distintas. El Banco del Bien Común, que estamos ahora mismo fundando en la cuestión, va a solicitar a cada empresa que solicita un crédito, pues enseñe el balance, por favor. Y según el resultado, las condiciones serán más favorables o menos favorables. Y en la compra pública, los primeros municipios ya lo han decidido, incluso una región lo ha decidido, que van a dar prioridad a las empresas más éticas con mejor resultado de balance. El hecho de que una empresa sea una cooperativa es un signo muy probable de que sea una empresa ética, pero no es una prueba 100% fiable. Por eso proponemos que se presente este balance, que mira muy concretamente de cerca cuál es el comportamiento ético y el rendimiento, el éxito ético de una empresa. En su conjunto, estas medidas de incentivación causan que las leyes del mercado por fin estén en congruencia con los valores de la sociedad. Bien, yo creo que me quedan 0 minutos. 0 minutos. ¿Lo dejamos así, aquí o bueno? Arratsalde guztioi, eskerrik asko, Cristian. Hemen utziko dugu bai, gehien bat guainbeak asmo dalako hainbat taldetan banatzea. Alde batetik hemen geldituko zarete Cristianekin eta beak zehaztuko luke gehiago guaintxe bertan aurkeztuko dituzuen balantze taula hori enpresekin harremana edo enpresen ordezkaritu izaten guztioi lasaiago eta zuen gai hori dalako. Beste alde batetik besterik gabe interesatzen dukerkelako gaietan etorrezaten urbanakoak, elkarte ordezkaria bat mazaudete, hemen ezkerta dagoen Begoña Petxarromanekin hemen sarrera ontako bera batea gozatera pixkatek goizu dausunak eta zer egin dezakegun urbanakotik, edo zer egin dezakegun elkartetatik balio hauetan eragiteko. Garapen agentzietako teknikariak eta Nerea Urbasor Makortu behar eben Makortu goko zaten eta ordezkariak edo udaletxeko teknikariak etorriko zinateke berekin basadez bigarren solaiura. Eta hola, pixka batek saituko gela ikustuna, zer egin dezakegun gu gauden eremuetatik guztio donerako ekonomian eta balioetan eragiteko. Orduan, mesedez, enpresako ordezkariak baina gero voltatuko gara denok, eta galderak, sortzen diak galderak, zalantzak, berriro hemen partekatuko dugu, ez? Orduan, alde plaztean bazen bakoitzan txokotara eta gero dutuko. Ni esan. Izango nintzake gutxora bera ordu bertuko. El responsable de ventas dijo, pues yo propongo que me deis 50 puntos porque son excelente vendedor. Y los otros preguntaban, pero oye, ¿estás seguro que este es el sentido de este indicador? Y así empezaban el debate. El resultado del debate fue que esa empresa cambió la estrategia de ventas en vender no el máximo, sino vender a sus clientes solamente algo que esos clientes realmente necesitaban. Y eso es una revolución en un indicador, en una empresa, pero extrapolado al sistema económico sería el cambio de la época del crecimiento infinito a una economía de suficiencia, de crecimiento. Vamos a permitir, yo creo que ya mañana gaurko bederatziak izatea daude kontziliazio familiaren guztionerako ekonomiaren parte izango da, ez da nire arazo nagusia, baina bai esan, gaur gu hemen biltzeko arrazoi nagusia izan dela guztionerako ekonomiaren mugimendua guztia izagutaraztea. Hasiera batean saiatu geha mugimendu aztertan datzan, pintzelada motzetan erakusten, gero saiatu geha adibide praktikoak edo
bakoitza dagoenaren hortatik zer egin dezakeen edo nondik abiatu daitekeen erakusten, baino inolako zalantza asmorik, gogorik interesi bat badaukazu jakintzazuen guztionerako ekonomiako elkarte bat badagoela Euskadin eta ateak zabalik dauzkazuela. Ateak zabalik dauzkazuela, edozein dela ere, enpresa bateko jarra baldin bat zeate, udalerriak zeatela, garabadakoa. Aurrerantzean zen, enpresa mundialta zaudetela balantzea egitera, elkarte eta norbanakoak ere hausnarketara mundialta zaudetela, baita Eibarren hilero elkartzen gehanez gurekin bat egitera. Garapen agentziei eskatuko nizueke, hemen egiten gaur egin dugun hau zabalduko bat zenute zuen garapen agentzien bidez beste eskualdetara, edo provintzietara, gu preste ginake azalpenak ematea juteko. Eta udal ordezkaria mundialtu gabiotan oinarritutako politikak egiten hastera. Ni uste dut, gure belaunaldiak badula eskubidea definitzeko zer nolako mundutan bizi nahi dugun, eta honek aukera antzeko bat ematen digula horretan amesteko, eta bestalde uste dut, inun austriarrak barkatuko dute, baina inun hau gauzagari baldin bada, nik uste Euskal Herrian dela, eta gaineri heldu behar dugula. Bi eskaretortzagatik, kanpoan dauzkazue eskualdeko eta Euskal Herriko produktu gozoak prestatzeko, eta orain, korrontxutan, hitzeiko dugu eta alderak, bestelako egotzen esatu.